Politólogo irlandés considerado en el ámbito académico como un sociólogo y filósofo del marxismo autónomo. Sin embargo, él nunca se ha definido ni como sociólogo, ni como filósofo, ni historiador, ni estrictamente como autonomista. Ha considerado su teoría no como ponente en una disciplina académica, sino como contribuciones a la teoría del cambio social, que para él está constituida en gran parte por el marxismo. Ha desarrollado su pensamiento en cercanía con el movimiento zapatista en México. Es abogado y doctor en ciencia política egresado de la Universidad de Edimburgo y diplomado en altos estudios por la Europe College. Desde 1972 es profesor en el Departamento de Política de la Universidad de Edimburgo y actualmente profesor del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Puebla, México. Buenas tardes a todos nuestros ponentes, es un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión. Doctora Cristi Petropolo es profesora asociada de Geografía Urbana, doctorada en Geografía Humana por la Universidad de Estrasburgo y posgraduada en Planeación Urbana por la UAM, graduada en Atenas, Grecia, para quien les pido por favor un fuerte aplauso. También tenemos el gusto de tener presente al doctor Fernando Matamoros Ponce, profesor investigador con posgrado en Sociología con reconocimiento internacional en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus libros están Pensamiento Colonial, Descubrimiento y Conquista y Guerra de los Dioses en México. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, para quien también les pido un caluroso aplauso, por favor. Bueno, sin más, les cedo la palabra. Generalmente cuando estoy, ahora sí que soy el último, pero ahora me pusieron al inicio, pero como dice el dicho, los últimos seremos los primeros, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo siempre he pensado con mucha fe. Bueno, antes o después de este protocolo, dijéramos, pues mis agradecimientos a la invitación a estas actividades que siempre son muy enriquecedoras y permiten, ¿no?, compartir, intercambiar, diríamos, experiencias pues de sociólogos, abogados, politólogos y desde luego la experiencia también de la historia y la historia como experiencia presente, es decir, pensando el pasado siempre, no venimos de la nada, en la historia somos algo nos constituyó, nos configuró y tenemos dentro de nosotros, diríamos, muchos aspectos de la historia. Mis agradecimientos desde luego a esta facultad, ¿verdad?, de Ciencias Políticas, ahora Facultad de Ciencias Políticas, ¿verdad?, antes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿verdad?, lo cual era pues otra historia, ¿no? Y hoy pues este nuevo periodo que se abre, desde luego pues deseo lo mejor, ¿verdad?, para esta nueva facultad que está ya trabajando en estos nuevos tiempos. Bueno, rápidamente para empezar, quisiera yo también, insisto, cuando presentamos un libro, siempre me interesa también ver esto que decía yo hace un momento, las historias que constituyen, ahora sí que las páginas de un libro, ¿no? Estos dos, es un libro, bueno, pero aquí son dos volúmenes del libro que se llama Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Pues este esfuerzo fue pues con la Universidad del Egeo, en particular con Cristi Petropolo, una amiga, pues ahora sí que de viejas historias, ¿no?, digo yo, en el terreno parisino, ¿verdad?, entre París, Estrasburgo, y realmente fue
en esos tiempos de pandemia, una llamada telefónica, unos WhatsApps, etcétera, en ese confinamiento, ¿no? Esas dificultades, y empezamos a pensar la idea de poner en conexión, de sacar o de poner, digamos, en movimiento conexiones interinstitucionales con colegas, con pensadores, y que trabajaban en diversos campos, ¿verdad?, diríamos, de las ciencias sociales, en particular la geografía política, y también la sociología, y pues otros que trabajaban sobre las temáticas de ciencias políticas, etc. Y entonces, bueno, la idea fue que pues durante ese periodo de pandemia pues oíamos hablar mucho con las estadísticas, ¿verdad? Pues algunos seguramente encerrados en sus casas, ¿verdad?, veían las notas y veían las curvas, ¿verdad?, de rojos, amarillos, de subidas y bajadas, muertos, enfermos, estadísticas, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros, pensando y reflexionando algunas ideas, dijimos, pues hay que ver si podemos poner todos estos campos, todas estas experiencias de la vida cotidiana, y ponerlas en texto, ponerlas en un documento, empezar a pensar un libro, 2 libros, bueno, siempre empieza uno chiquito, ¿verdad?, un librito, y después va creciendo y vamos viendo cómo van llegando desde Grecia, ¿verdad?, reflexiones de amigos, colegas, en México, ¿verdad?, conectándonos con también en ciertos sectores, Chiapas, Oaxaca, etcétera. Es decir, todos empezamos, y Colombia, Chile, Argentina, Francia, etcétera, y empezamos a ver cómo iba creciendo, ¿verdad?, ahora sí que vamos a decirlo así, como los ríos que llegan al mar, ¿verdad?, cómo el mar va creciendo, ¿verdad? Íbamos viendo cómo iban llegando ríos de múltiples experiencias, pues que en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, prácticamente pues eran invisibles. Y por eso el título, ¿verdad?, Luchas invisibles durante la pandemia. Es decir, ver cuáles serían todos estos, qué sería lo común entre Chile, Colombia, Brasil, Francia, Grecia, México, etc. Y empezar a poner estos aspectos de lo común que también algún sociólogo, ¿verdad?, o Walter Benjamin llama afinidades selectivas. Es decir, ¿qué es lo que se estaba moviendo en Chile y que se estaba moviendo en México y que se estaba moviendo y que estaban luchando para existir? Es decir, y entonces invisibles justamente porque estaban invisibles en lo visible, pero al mismo tiempo entonces empezamos a buscar, dijéramos, tratar de pensar, inclusive como dice uno de los autores en este libro, Darío Vargas, pensar un atlas, ¿verdad?, de las grandezas de lo minúsculo, es decir, de aquello que pareciera no existente, que es minúsculo, pero que está existiendo, que participa en las múltiples interrelaciones sociopolíticas en el mundo contemporáneo. Entonces, repito, es decir, pues no somos pues solamente números, estadísticas, sino que podríamos pensar que esas grandezas de lo minúsculo, cuando digo grandezas de lo minúsculo me estoy refiriendo a indígenas de Chiapas, a indígenas del Istmo de Tehuantepec, a indígenas de diversos lugares de México, ¿verdad?, incluyendo la Ciudad de México, ¿verdad?, donde múltiples experiencias estaban de alguna manera luchando
para sobrevivir en medio de la pandemia, porque tenían que salir, ¿verdad? Salir al trabajo, tenían que seguir trabajando, y un poco a contrapelo, un poco en cuestionamiento de esos grandes proyectos, porque esos pequeños minúsculas, ¿verdad? Estas pequeñas resistencias minúsculas, no visibles, sin embargo, ¿verdad?, estaban abajo, estaban contenidas dentro de los grandes proyectos del gobierno, ¿verdad? El proyecto del Tren Maya no se detenía, el proyecto del tren interoceánico no se detenía, los proyectos de las refinerías no se detenían, ¿verdad? De los aeropuertos. Es decir, que ahí entonces, eso que veíamos como los flashazos en la sociedad del espectáculo, ¿verdad? Los flash cotidianos, ¿verdad? Rastreábamos pues estas luchas invisibles en tiempos de pandemia, justamente para tratar de mirar cuáles era lo que decía yo fuera lo común. Y entonces veíamos a dos aspectos. Un aspecto que llamamos la utopía. Los politólogos podrían hablar de la utopía política, ¿verdad? Thomas More, ¿verdad? En el Reino Unido, ¿verdad? Pero esas utopías también estaban en contradicción o en tensión con otros aspectos que nosotros los sociólogos llamamos distopías. Es decir, distopías, o que Michel Foucault, ¿verdad?, ese gran pensador francés, llama heteronomías de lo político. De lo político en la política, es decir, lo político que de alguna manera se construye o se constituye en esas diversas experiencias minúsculas, si ustedes quieren, resistencias minúsculas, pero que son lo político que está en diferentes espacios comunitarios. ¿A través de qué? A través de la lengua, a través de sus alimentos, a través de sus haceres, ¿verdad?, de sus saberes y sus haceres, ¿verdad? Esos artes del hacer, dijera Michel Desert. En ese sentido, ¿verdad?, rastrear inclusive cómo esas utopías y distopías, o entre utopías y distopías o heteronomías, según Michel Foucault, podríamos observar cómo ellos construyen umbrales, y esos umbrales son entre luminosidades, ¿verdad?, entre sueños, aspiraciones y, diríamos, inclusive sensibilidades de la vida contra la muerte. Es decir, la vida contra ese horror pandémico, ¿verdad?, que nos llegó y que tampoco llegó por obra del Espíritu Santo. Es decir, la pandemia también tiene que ver con problemáticas sociales, culturales, etc. Como el sobrecalentamiento solar, ¿verdad? O el recalentamiento solar no es tampoco una invención del Santo Espíritu, ¿verdad? Es una creación también humana debido a los problemas de industrialización, a los problemas de contaminación, a los múltiples problemas que están, diríamos, siendo partícipes de esa catástrofe en la historia. Entonces, rastrear esas afinidades selectivas entre todos estos movimientos, podemos ver ahí cómo había resistencias de las artes, y que de alguna manera se ponían en movimiento, hacían experiencias icónicas, ¿verdad?, de múltiples actividades artísticas, ¿verdad? En París veíamos salir, ¿verdad?, los artistas a crear sus propias experiencias teatrales en las calles, etc. Y entonces lo que quiero seguir diciendo es cómo estos pensamientos, diríamos, de alguna manera son pensamientos a contrapelo, y que los encontramos en los contenidos del libro, y que los invitamos desde luego a bajarlo ahora con ese link, ¿verdad?, que está ahí, o ese QR que le llaman, ¿verdad?, y bajarlo y revisar el índice, ver qué artículos, qué capítulos nos pueden interesar para enriquecer, pensar nuestros propios conocimientos del concepto y conceptualidades, o concepto que está
Y ahí insisto, tratar de ver cómo esas afinidades electivas también son como conceptos, pero que están contenidos de diversos conceptos que son la historia, la cultura, la política, y que se expresa de diferentes maneras en los tiempos, a tiempos y ritmos, podríamos decir, invisibles, pero que de alguna manera es una estética que se pone en movimiento, una estética, insisto, estética y arte. Arte, ya vemos la obra consumida, hecha, realizada, pero si vemos el tema de la estética, cómo la estética se mueve como dijéramos, al interior de nuestros cuerpos, y va creando ideas, va creando pensamientos y va poniéndolos en acción. Es decir, va poniéndolos ¿en qué? En escritura y organización, ¿verdad? De textos, de documentos, en este caso 2 libros, ¿verdad? Pero que también podríamos de alguna manera pensarlos en lo que sería la obra de arte, la experiencia del arte, etc. Como ejemplos para que nos veamos un poco cómo ya en esto que estoy diciendo también la arqueología, ¿verdad? El tema de la arqueología, una pirámide, la obra de una pirámide, las pinturas al interior de una pirámide, etcétera, mesoamericanas, son configuraciones, constituciones de pensamientos que se ponen en movimiento y que las realizan, diríamos hoy, los arquitectos, ¿verdad?, del preclásico, clásico, posclásico mesoamericano. Lo que estoy tratando de decirles, cómo en estas representaciones visuales, ¿verdad?, que inclusive podrían ser hasta psicogeografías, ¿verdad?, psicologías que se transforman en geografías, y que las geografías no son nada más espacios norte, sur, este y oeste, sino la geografía también es experiencias de tipo social, cultural, político. En ese sentido, ¿verdad?, en estos libros vamos a encontrar aspectos de cómo el fotoperiodismo participa, dijéramos, con la memoria en una reflexión visual para poner en perspectiva durante la pandemia alternativas de estos minúsculos o de estas minúsculas resistencias o de estas minúsculas experiencias de comunidades, de grupos, de colectividades en movimiento. Y entonces, para ir terminando, ¿verdad?, como ahí Guillermo López Varela, ¿verdad?, el doctor Guillermo López Varela pone en perspectiva también cómo la alimentación. Es decir, imaginémonos un segundo si hoy estuviéramos comiendo nada más espagueti y no tuviéramos nuestra vitamina T, ¿verdad?, esos tacos tan sabrosos, esos gladiollos, esos tacos. Y lo bromeo para que nos despertemos, ¿verdad?, y podamos seguir, ¿verdad?, pensando cómo la alimentación, fíjense, la alimentación, la experiencia del alimento también es una forma de lucha, y cómo la experiencia aquí en esta región semidesértica, ¿verdad?, Tehuacán, la zona Ñigua, ¿verdad?, es también, ahí se encuentran diversas experiencias con lo que serían los alimentos también como utopías de comunidad, bueno, que empieza con la familia, con el vecino, con el tío, con la comunidad, que también están en esos temas, diríamos, de la experiencia de pensar cómo cuidar el territorio, cómo pensar el territorio, ¿verdad? Y cómo ponerlo, dijéramos, poner eso que está invisible, que de alguna manera ya es lo que dice John Holloway, para seguirnos conectando en las afinidades con John Holloway, que ahorita hablaba, ¿verdad? Cuando él dice, estamos tejiendo rumores, ¿verdad?, en ese prólogo de este libro, ¿verdad? Este libro se están tejiendo hilos invisibles de un mundo que todavía no existe. Es decir, pero esos hilos son fíjense, casi como un tapete, ¿verdad?, o como un rebozo, ¿verdad?, que a veces vemos flores o vemos colores, vemos líneas, pero no vemos todos los elementos, diríamos, de sensibilidades, de experiencias,
de comunidad, de relación con el otro. En ese sentido, pues los invito, ¿verdad? Y otra vez mis agradecimientos de escucharme, y les doy la palabra, ¿verdad?, a los otros participantes, ¿verdad?, a Memo, ¿verdad? Me espero que Memo diga algo que me apoye en estas historias de los invisibles, ¿verdad?, con quien ya tenemos muchos años en estas experiencias de reflexión, y que seguramente nos hemos ayudado, ¿verdad?, a seguir enriqueciendo nuestro pensamiento. Y a John, ¿verdad?, John Holloway, de estar aquí con nosotros en las pantallas, y a Cristi desde Grecia, mis saludos, Cristi, y muchos abrazos para seguir pensando los siguientes volúmenes de estas historias. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a escuchar las palabras de la doctora Cristi. Bueno, muchas gracias a todas y todos y todas en esta sala. Las veo de distancia, pero es magnífico estar así, bueno, de cerca, ¿no? Pero de distancia. Bueno, esta iniciativa de Ciudades Invisibles, que es el laboratorio que tenemos de la geografía urbana, en colaboración con el grupo de Puebla, era una iniciativa que se hizo después de un gran viaje que tenía había ya la Afroamérica Latina y Caribe, que pensaba que es muy importante durante la pandemia presentarlo de una manera, pero empezó la pandemia y ya no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos hacer muchas cosas. Entonces, lo que pensamos es empezar a buscar todo lo que estaba haciendo la gente en grupos, en comunes, en diferentes partes, bueno, del mundo, pero más había ya la Afroamérica Latina y de Europa. Entonces, de esta manera empezamos a formar este libro, y un poquito después, la locura, otros dijeron que sí, es horribles condiciones. Y para nosotros aquí en Grecia hicimos grandes redes de comunicación, gente que comunicaba, que platicaba cómo va a preparar todo este viaje, etc. Y todo eso era como medio virtual, porque todos estábamos en las casas, pero al mismo tiempo sentíamos que necesitamos mucho este contacto con estas ideas que vienen de Chiapas, que no solo de Chiapas, pero de todas las comunidades indígenas insurgentes y también de todos los colectivos que trabajan en las periferias urbanas, y también de los movimientos feministas, pero de feministas anticapitalistas, y también de toda esta gente que lucha contra el despojo de las tierras. Y eso era muy, muy importante. Había muy pequeños grupos que encontramos en diferentes partes que hacen este trabajo, que es muy duro. Durante la pandemia, además, aquí también en Grecia no podíamos hacer ni manifestaciones, había mucha represión. Sentimos un poco esta represión que existe en otras partes del mundo, ¿no? Durante la pandemia. Y pensamos un poco en las dictaduras que también pasó Grecia en el pasado, que cómo es no poder hacer cosas. Entonces necesitábamos esta luz de las zapatistas que preparaban todo este viaje. Creo que nos guardó así en una efervescencia, ¿cómo se dice? Así, estábamos en una situación de espera. Finalmente no llegaron en Grecia porque había esta barrera de COVID, pero más era una barrera política, una barrera política que no quería que se
ponen en contacto todas estas pequeñas o grandes resistencias, organizaciones que esperaban los zapatistas aquí en Grecia. Y esperamos que algún día van a venir. Siempre esperamos. No vamos a parar a esperar. La cuestión es que dentro de toda esta situación hicimos este libro que finalmente habla de muchas organizaciones, grupos en todo el mundo, bueno, en partes del mundo, y que hablan ellos mismos, no hablamos solo nosotros, los académicos. Eso es algo un poco nuevo, porque la idea era siempre de dar más la palabra a los que participan en esta investigación que de hablar solo nosotros. No lo hicimos a todos los textos, lo pueden ver más a los textos de Brasil, sí, y también en unos textos de México. Allá sí lo vemos, ¿no? Vemos que hablan los colectivos, habla la gente. Eso es muy importante y queremos seguirlo eso, porque necesitamos estas palabras, son muy importantes. Y además quiero hablar un poco de lo que sentimos aquí a Lesbos, porque nosotros estamos aquí a la frontera de Europa. Estamos en una isla maravillosa, muy así con mucha vegetación, una de las más grandes biodiversidad del mundo. Entonces hay muchos pájaros que vienen, se van, regresan, no se encuentran. Hay mucho comercio que pasa también de aquí. Todo pasa, solo las mujeres y los hombres no pueden pasar. Y además, solo las mujeres y los hombres que no tienen papeles con visa para Europa. Eso significa que es solo un registro, nada más. Un registro que no te deja pasar, que puede ser por eso que mueres. En ese momento, en el Mediterráneo, hay más de 30.000 personas muertas y puede ser que son 40.000 ahora, porque los datos de 30.000 eran antes de un año más o menos. Entonces eso es muy importante. Y lo que pasa es que la misma Europa, la misma Comunidad Europea, no es Europa en general, la misma política de Comunidad Europea pone más y más barreras en eso, en este pasaje, como hicieron los Estados Unidos. Antes, ahora en Europa se hace, pero se hace peor, porque está el mar, porque también hay partes que están de España que están juntas con Marruecos, que tienen un muro enorme, y también porque hay una colaboración con muchos grupos paraestatales. Ustedes conocen de lo que es paraestatales. Los puedo decir que en Europa, en las fronteras, en este momento, hay muchos grupos paraestatales que matan gente. Matan niños, matan mujeres, matan todos. Y no habla nadie. Y dicen que son los pushbacks, que solo los dan así y se van en África, en Asia. No, no es cierto. Entonces, bueno, eso es muy fuerte para nosotros. Queremos compartirlo con ustedes, queremos hacer algo, un movimiento contra eso, ¿no? Y también juicios y todo lo demás. No hablamos mucho de eso dentro del libro porque eso no pasaba en este momento exactamente, pero en este momento sí lo que pasaba era de preparar toda esta situación en nombre de COVID. Estaban diciendo que por el COVID cerraron las fronteras al inicio para todos, después los abrieron para los europeos, después dejaron toda América Latina fuera, toda África fuera, un poco de Asia, empezaron después a hacer unos acuerdos y ahora sí se puede pasar con visa, pero todos los demás no, y los empujan. Bueno. No quiero hablar mucho de todo eso. Lo que quiero decir es que también a todas estas fronteras existen muchos pequeños grupos que resisten,
que hacen cosas comunes, que muchos de estos grupos son interculturales. Muchas cosas podemos hacer con la música, con el arte, con la poesía, y a veces, bueno, la gente también que es activista no se da cuenta de cuántas cosas podemos hacer con estos medios de comunicación, que eso significa por medio de nuestra palabra, que habla por la música, que habla por la poesía y que habla también con la cocina, como dijo antes Fernando, porque tenemos también un texto sobre eso. La geografía hablaba siempre para todo eso, pero ahora juntamos de poner juntas las ciencias políticas con la geografía, pero no con la idea de la geopolítica, que es una idea que viene desde arriba, pero con una idea desde abajo, de los atlas colaborativos que se construyen desde abajo y hablan de una manera diferente para todo el mundo, como por ejemplo hablaba Élisée Reclus, si lo conoce, y también vegetariano, y también nudista, y también muy, muy, muy importante, y también a la Comuna del París, ¿no? Que sí, va a haber muchos refugiados que nos van a dar nuevas ideas, estoy segura para eso, y vamos a hacer muchas cosas juntos. Bueno, espero verles desde cerca cuando vengo a México. Gracias para todo eso, gracias a John, a Fernando, a todos los que están aquí, y bueno, gracias. Muy bien, ahora vamos a escuchar a John Holloway. ¿Doctor, lo escucha? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación a Tehuacán. Un placer estar con ustedes. Sí, realmente no estoy con ustedes, estoy aquí en Puebla y no pude ir hoy por tener otros compromisos aquí, pero al mismo tiempo sí, un placer estar ahí, un placer también ver que hay mucha gente, no los conozco personalmente, pero veo que hay mucha gente ahí en el auditorio, que es realmente un gusto. Entonces, eso también, felicidades a Fernando, felicidades a Cristi, felicidades a todos y todas las involucradas en este libro, ¿no? Que es realmente un libro muy bonito, impresionante como producto de tiempos muy difíciles, ¿no? Porque realmente lo produjeron en tiempos de pandemia. Y también me da muchísimo gusto que el libro es producto de una colaboración cercana entre la gente de Grecia y la gente de Puebla, ¿no? Y para mí esa colaboración realmente es muy, muy importante y espero que, como decía Cristi, ¿no? Que espero que sea simplemente el principio de muchas. Es realmente sobre el tema. ¿Y por qué me parece tan importante este tema de las luchas invisibles? Porque tiene que ver cómo entendemos el mundo, tiene que ver con cómo nos entendemos lo que estamos haciendo en la universidad, ¿no? Porque normalmente si pensamos en luchas, lo más obvio es que pensamos en
luchas visibles, ¿no? Pensamos en manifestaciones grandes, pensamos en luchas armadas posiblemente, pensamos en luchas que a veces están y a veces no están, ¿no? A mí me parece que realmente no es así, que hay que pensar no tanto en luchas, en primer lugar, en luchas visibles, luchas obvias, sino que hay que pensar en la invisibilidad de la lucha. Es decir, estamos en un Congreso de Ciencias Políticas, me parece que es de importancia tenemos que pensar que esta sociedad es una sociedad antagónica, es una sociedad basada en el conflicto, un conflicto que está ahí todo el tiempo, aun si no lo vemos, ¿no? Y muchas veces las ciencias sociales parece que buscan negar la existencia de este conflicto, pero me parece que realmente el carácter antagónico de la sociedad, el carácter conflictivo de la sociedad es fundamental para pensar dónde estamos y qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y este antagonismo estructural que está ahí todo el tiempo, aun si no lo vemos, se puede ver de diferentes maneras. Se puede ver como un antagonismo de género, un antagonismo racial, se puede ver como un antagonismo dentro de la fábrica. A mí me parece que la forma más fundamental de este antagonismo es algo que no vemos muchas veces como antagonismo, que realmente es invisible, pero al mismo tiempo está dentro de nuestra vida cotidiana, está ahí todo el tiempo. Y este antagonismo, yo diría, es el dinero. Es el dinero, simplemente el dinero como cosa, el dinero como manera de relacionarnos, como manera de establecer relaciones con la gente que nos rodea, ¿no? Y si piensan, ¿no?, que la existencia del dinero canaliza o moldea nuestra actividad, nuestra vida, todo el tiempo. Si ustedes piensan en lo que van a hacer de aquí a mañana, ¿no?, van a ver que el dinero, la existencia o no existencia del dinero, va a afectar lo que hacen, va a afectar lo que comen, va a afectar lo que sus actividades en las próximas 24 horas, ¿no? Lo mismo si piensan en lo que van a hacer en los próximos años, ¿no? Si son estudiantes y ya están pensando en lo que van a hacer después del estudio, ¿no? Entonces ahí entra el dinero. Ahí entra el dinero todo el tiempo, ¿no? Entra también, creo, una tensión, una contradicción, una tensión entre lo que quisiéramos hacer, lo que realmente pensamos que sería útil para el mundo, o lo que pensamos que realmente sería un placer para nosotros, por un lado, y necesidad de... Entonces esta presión está ahí, esta canalización
de nuestra vida dentro de cierta lógica, dentro de una lógica que nos oprime, y no solamente dentro de una lógica que nos oprime, sino dentro de una lógica que sabemos que probablemente o muy posiblemente nos está llevando a la extinción como especie humana. ¿No? La conciencia por el dinero a un niño como lucha. Vemos eso y al mismo tiempo sabemos que nuestra vida, lo que entendemos por amor, lo que entendemos por, no sé, por compañerismo, lo que entendemos por sentido vital, todo eso está determinado por una lucha contra la lógica del dinero. Sabemos que el dinero domina el mundo, ¿no? Si estudiamos ciencias políticas no hablamos de eso, pero al mismo tiempo sí lo sabemos. Sabemos que hablar de poder sin hablar de dinero realmente no tiene mucho sentido, que el dinero es el centro del poder en el mundo. Sabemos eso y al mismo tiempo resistimos en miles de formas diferentes, ¿no? Y muchas veces nosotros no vemos nuestras resistencias como lucha. A veces sí, ¿no? Christy mencionó varios casos, ¿no? Este caso tan vergonzoso, tan horrible. De la migración está la lógica del dinero que empuja. Bueno, que está destruyendo, ¿no? El ambiente de muchos lugares en el mundo, que está creando conflictos, que empuja a la gente a migrar y migran, ¿no? Salen de sus países, ¿no? Se despiden de sus amigas, amigos, y luego mueren en el desierto de Arizona o en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces sabemos muy bien lo que implica el dominio del dinero y buscamos consciente o inconscientemente formas de resistir, formas de ir por otro lado, de decir, no, nosotros no vamos a seguir ese camino, nosotros vamos a ir en sentido contrario, ¿no? Y vamos buscando, vamos pensando, bueno, ¿cómo podemos ir en sentido contrario? ¿Cómo podemos moldear nuestras vidas de una manera que resista el dominio del dinero? ¿Cómo podemos ir construyendo nuestras vidas, unas vidas que tengan sentido, ¿no? Y por eso, ¿no? Podemos pensar eso también en términos del conflicto entre dinero por un lado y riqueza entendida no en términos de mercancías o de dinero, pero riqueza en términos de lo que somos nosotros y lo que podemos hacer y lo que podríamos hacer, ¿no? Y todo el tiempo, si lo pensamos, tenemos ese sentimiento, ¿no? Me parece de frustración
de frustración entre lo que podríamos hacer, lo que podríamos ser, por un lado, y el dominio del dinero, por otro lado, ¿no? Entonces, eso, para mí, realmente me parece de una importancia fundamental mover el estudio de las luchas desde la visibilidad hacia la invisibilidad. Claro que sí, las luchas visibles son muy importantes también, pero hay que entender que esta lucha invisible, que es actividad, nuestra cotidianidad, también está ahí todo el tiempo y realmente constituye la única de la dinámica catastrófica del mundo actual, ¿no? Porque vivimos no solamente un mundo de injusticia obscena, vivimos en un mundo que tiene una dinámica que nos está acercando más y más al abismo. Muy posible. Sí, me parece que el tema de este libro es realmente muy importante. No solamente el tema, también me encantaron los artículos, los múltiples, porque si estamos hablando de riqueza contra dinero, entonces estamos hablando de lo que podríamos hacer de la riqueza, de la amistad, la riqueza de la cocina, la riqueza de la riqueza de las resistencias, ¿no? Y eso me parece que es el tema de este libro. Y la última cosa, perdón que hablo tanto, pero la última cosa que quiero decir es ¿qué es? Estaba pensando, ¿qué es la presentación de un libro? ¿No? Muchas veces la presentación de un libro se entiende como, bueno, felicidades, muy bien, ¿no? Qué lindo el libro. Pero realmente ahora yo creo que tiene que ser más que eso. Que este libro, estudiantes de ciencias políticas o de ciencias sociales, el libro les está diciendo, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo entienden ustedes lo que están haciendo cuando estudian ciencias políticas o ciencias sociales? ¿Quién les está diciendo que el único estudio que tiene sentido en este momento es cómo podemos salir de la dinámica catastrófica que es el dominio del dinero, la dinámica del capitalismo, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestros ponentes por tan interesante ponencia y vamos a entregarles las constancias. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, otorga la presente constancia al doctor Fernando Matamoros Ponce por haber participado con la presentación del libro Luchas Invisibles en tiempos de pandemia, Utopías y Utopías, luchas sociales y culturales por la vida en tiempos de pandemia. En el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Aproximación Crítica y Discursiva desde las Américas. Firma la doctora Mariana Vaquero Martínez, directora del Complejo Regional Sur. También vamos a hacer
señor Malloy, por haber participado en la presentación del libro Luchas invisibles en tiempos de pandemia, utopías, distopías, luchas sociales y culturales por la vida en tiempos de pandemia en el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas, aproximación crítica y discursiva desde las Américas. Firma la doctora Mariana Baquier, directora del Congreso Nacional. Un aplauso, por favor. Posteriormente se les Gracias. correo electrónico. Muchas gracias.